Voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Voz que decía da voces, yo respondí que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Padre, de nuestro Dios, permanece para siempre. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto, qué gozo es estar aquí con ustedes una vez más esta mañana. Estoy lleno de agradecimiento con el Señor por este privilegio de que juntos podamos venir a la Escritura una vez más a los pies del Maestro. Recuerda, Él es nuestra máxima autoridad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Él es nuestro creador, nuestro sustentador. Por lo tanto, Él es nuestra máxima autoridad y nos ha dejado la Escritura de la cual no miente. Un libro sin igual, maravilloso, lleno de toda su voluntad, su carácter. ¿Quieres conocerle? Ven a la palabra. Y bueno, estoy agradecido por esta oportunidad y llamarte a eso. Ven a la palabra una vez más. Pero no estoy solo. Yo soy el pastor Chuy Castañeda, pastor de Calvary y Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y queremos darte la bienvenida a ti que vas en tu carro, donde quiera que nos estés escuchando, a través de la plataforma Facebook, en el video en vivo. Gracias por sintonizarte. Queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín, y si tú quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Nuestra familia Calvary Compañerismo Cristiano y aquellos que se unen con sus aportaciones, diezmos y ofrendas para que estos programas sucedan. Y queremos venir esta mañana a buscar el consejo de Dios, su corazón en su palabra, y es por eso que nos vamos a ir al capítulo 18 del libro de la Revelación de Jesucristo, Apocalipsis. Así es, estamos en este maravilloso libro que nos muestra la realidad, la verdad del Evangelio. No me cabe en la cabeza cómo en una iglesia no se predique la profecía y no se predique las cosas que están por venir. ¿Cómo podríamos tener un evangelio completo? ¿Cómo podríamos tener toda la riqueza? Con razón, muchas veces el evangelio se disminuye y se pone en una cuestión tan miserable como recibir solamente bendiciones temporales, como recibir solamente el aquí y el ahora, y Dios vino para que no me sienta mal, para que no esté triste, para que me alivie. Sí, hay un gran poder en el Señor, en Dios, y Él es poderoso para sanar, poderoso para sacarnos de nuestros problemas y situaciones, pero la realidad es que lo más grandioso del evangelio es que Jesucristo vino a librarnos de nuestros pecados, pero también a librarnos del presente siglo malo. Vivimos en un mundo que está ahora el príncipe de la potestad del aire, bajo el príncipe de la potestad del aire, y el evangelio, la redención no va a estar completa hasta que el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien murió en la cruz, quien resucitó, quien está sentado a la derecha del Padre, regrese a tomar lo que le pertenece. Y eso es lo que nos relata Apocalipsis, a Jesucristo en toda su gloria, en toda su majestad, en todo su poder, viniendo a salvar, a recuperar lo que le pertenece. Ya vino a buscar lo que se había perdido, a buscar y a salvarlo, a nosotros, abrió camino a la redención, al perdón, pero ahí no termina. Este mundo caído, este mundo lleno de injusticia y lleno de maldad, va a ser juzgado. Hoy es el camino, hoy es el día del hombre, hoy Dios está clamando a todo mundo, llamando al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda. Ese no es el corazón de Dios. Dios está llamando a todos, muchos son los llamados. Eso es lo que dice la palabra, y pocos los elegidos. Y es lo que Apocalipsis nos muestra. Capítulo 17 y 18 nos muestra este sistema satánico, el cual finalmente se va a desatar. Dios va a permitir que se desate, ¿verdad? Estos últimos 7 años de historia humana, y se conforma la última religión, la cual finalmente es juzgada. El mismo sistema de Satanás lo destruye para dar paso a la única religión que se permitirá en ese tiempo, que va a ser la adoración al anticristo y al dragón, ¿verdad? Pero
Pero, sin embargo, vemos después el capítulo 18, que es donde estamos en la Babilonia, la gran Babilonia, esta ciudad que se va a convertir en la sede, ¿verdad? En headquarters, como se dice, el lugar más importante de aquellos tiempos, donde se va a establecer el trono de Satanás, donde va a estar todo el movimiento económico, político, religioso, moviendo todo, literalmente la cabeza, la arteria más importante del reino de Satanás, la cual va a ser juzgada. Y nos está enseñando muchas cosas, ¿verdad? Nos está mostrando que por lo que hizo este sistema fue juzgada, ¿verdad? Cayó y se convirtió en habitación de demonios y en guarida de todo espíritu inmundo, ¿verdad? Y también nos está mostrando lo que sucede, cómo la lloran. Y es lo que hemos estado ahondando en estos tiempos, el hecho de amar las cosas de este mundo y lo que nos muestra, ¿verdad? Sus deseos. Eso es lo que la palabra dice, no ames al mundo, ¿verdad? Cuando el Señor dice, el ladrón viene, mina y hurta, ¿verdad? La polilla corrompe, ¿verdad? Y es lo que sucede con las cosas que vemos, y específicamente en eso vamos a ver el llanto de estas tres personas y cómo este lugar, ¿a qué se entregó? A codicia, a maldad, a todo lo que su corazón perverso lo lanzó o lo impulsó. Sí, un corazón dividido entre su lealtad, la lealtad con el mundo y entre Dios, una tibieza, ¿verdad? Espiritual, una tibieza, porque quieres las bendiciones de Dios, pero no quieres ceder autoridad a lo que la palabra de Dios nos dice. Y vemos a estas personas que amaron más todas esas cosas, los deleites temporales de este mundo, los vemos aquí llorando, ¿verdad? Llorando porque viene el juicio sobre este lugar. Ya estamos hablando de un lugar geográfico. Así es, un lugar geográfico, porque muchas veces dice que lo vieron desde lejos, ¿no? Viendo el humo, el humo de su destrucción. Y es interesante cómo esta Babilonia también nos enseña el orgullo del pecado, ¿no? Cómo se sentía reina, cómo sentía que nada nunca le iba a ocurrir, y en una hora vino su juicio. Fíjate, dice el versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga, el único que tiene el poder, ¿verdad? Porque ella se glorificó en lugar de glorificar a Dios con lo que Dios le había dado. Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella se han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Vamos a ver el resultado de aquellos que se entregan a amar las cosas de este mundo y no al Señor. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, este capítulo nos está mostrando a estos tres grupos, ¿verdad? Que van a ser los líderes, luego los mercaderes y luego los que distribuyen, los distribuidores. Los tres van a estar llorando, los tres van a estar clamando, y se nos va a mencionar en este texto pues la riqueza, la opulencia, el exceso en el cual vivían estas personas, y cómo todas estas cosas más bien les valieron para muy poco tiempo y se les acabó todo su deleite y su gozo, ¿verdad? Esta apuesta en ser feliz con lo que ven mis ojos, con darme placer o con sentirme lo máximo, ¿verdad? Que son las tres cosas que este mundo ofrece. Y dice el versículo 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Lo que estás diciendo, ¿verdad? Es un lugar, es un lugar geográfico, una ciudad, un juicio especial que tiene el Señor para Babilonia, ¿verdad? Es como que va a cortar la cabeza de esta gran bestia que hemos visto en varias ocasiones, y después de esto ya viene el fin desencadenándose con las últimas copas, ¿verdad? Pero es interesante que estos líderes políticos, como ya lo mencioné, apuestan su vida, apuestan su eternidad, su felicidad. ¿Qué es lo que hace este mundo, verdad? Básicamente lo que hace este mundo en deleites, en los deleites de Babilonia, ¿verdad? Y van a estar a cierta distancia, literalmente aterrorizados por lo que acaba de pasar. El mundo va a estar observando, perdiendo toda esperanza, ¿verdad? Pero eso sí, envalentonándose contra Dios, ¿verdad? Pero no arrepintiéndose. Interesante estas cosas que van a estar sucediendo, ¿no? Pero ellos van a estar aterrorizados por lo que acaba de pasar, y los vamos a ver habiendo apostado su vida a estas cosas y lo que sucede. Sí, acuérdate que en el principio de este capítulo está el ángel con la luz alumbrando parcialmente la tierra con toda su gloria, y después vienen todas estas cosas sobre este lugar geográfico. Estas personas no están ignorando
o ignorantes acerca del evangelio. Todavía viene esta oportunidad de luz de parte de Dios. Todavía viene este ángel hablando. Están los testigos. O sea, no podemos decir que injusto Dios, ¿cómo vino y desbarató en una hora esta ciudad? Hubo demasiadas advertencias. Demasiadas advertencias. Y otra cosa que estamos viendo en la actitud de ellos es como si la Babilonia hubiese sido su esperanza. Aún a pesar de que están cayendo las copas, de que cayeron las trompetas, se abrieron los sellos, todavía tenían una esperanza al ver su Babilonia, porque seguramente ahí estaba conformado todo su sistema económico, no solo eso, su sistema tecnológico. Yo creo que desde ahí estaban funcionando todo, pero una vez que ven a esto caer, como que se acaba totalmente su esperanza. Pero es interesante, dice que se ve a lo lejos subir su humo. Imagínate lo que había antes, ¿verdad? Antes de llegar, me imagino que los cruceros hacia allá, ¿verdad? O estos barcos cargueros, veían sus luces, su fiesta, se oían sus cantaletas, se oía su desenfreno, ¿verdad? Como Sodoma y Gomorra, antes de ser caída, antes de ser destruida, pero una vez que es destruida solo queda cenizas, escombro, ¿no? Restos carbonizados, no queda absolutamente nada, ¿verdad? Solo ven el humo de su destrucción. Me llama la atención cómo lo llaman, la ciudad fuerte, ¿verdad? La gran ciudad, ¿verdad? Imagínate el sistema de seguridad que tenía, quizás antimisiles, antirrobo, ¿no? ¿Quién podría hacerle frente a esta Babilonia? Esa es otra enseñanza, ¿no? Como hasta dónde nos puede llevar el orgullo, como dice un proverbio, ¿no? Para el rico su riqueza es una gran muralla, ¿no? Y eso es lo que llegan a pensar, ¿verdad? Dice la Biblia que el amor, la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Y cómo se hace en nuestros tiempos y en todo tiempo se ha hecho un ídolo de esto, ¿verdad? Pero como dice también ahí en Proverbios, ¿no? Que el dinero no va a servir para nada a la hora del juicio, ¿verdad? Como dice el Señor Jesucristo, ¿qué puede dar el hombre por su alma? ¿No? Si llega este momento, ¿para qué sirve el dinero si ni siquiera hay un sistema para gastarlo o para que le dé valor, como en este caso, ¿no? Sí, así es como vemos a estas personas, ver mercaderes de la tierra llorando, haciendo lamentación por ella. Y hoy podemos ver también gente llorando porque no tiene estas cosas, porque quiere como de lugar los placeres de esta vida, pensando que eso representa la felicidad. Y tiene que ver con tu influencia, tiene que ver con lo que ves, tiene que ver con lo que escuchas, tiene que ver con las personas de las cuales te rodean. Ahí está tu mayor influencia. Tenemos que tener cuidado con esto. Sí, y como dices, con lo que ves, lo que escuchas, aquellos que están a un lado de ti, ¿verdad? Si están constantemente vitoreándote, ¿verdad? Por los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, pues eso es por lo que vas a ir. Pero recuerda que así como Babilonia en un instante cayó, también la vida de una persona en un instante puede desaparecer, ¿verdad? ¿Cuánta gente le pasa esto? Porque la Biblia nos dice, somos neblina que aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Así es la vida del ser humano, ¿verdad? Es temporal. Yo hoy puedo estar en la cima y el día de mañana me sucede algo, me descubren una enfermedad o algo, simplemente tengo un accidente, ¿verdad? Y puedo quedar parapléjico, ¿verdad? Y toda esa gloria, todo eso que decía yo tener, se acaba en un instante. O sencillamente, ¿verdad? Puede cambiar la economía en un momento, ¿no? Como lo fue en las guerras mundiales que hubo, ¿verdad? Que de pronto no había valor en el precio, en el dinero, en diferentes cosas. Como le pasó a Jeremías, ¿no? Cuando fue deportado a Babilonia. De pronto no había valor, era un lugar que era opulente, pero de pronto llega a Siria, llega a Babilonia, con respecto a Judá, y lo deja totalmente sin valor. Las casas no tienen valor, ¿verdad? Todo termina, y es lo que sucede, y nosotros debemos de pensar en este tipo de cosas, debemos de saber que no debemos darle nuestra adoración y nuestra confianza a las cosas materiales, ¿verdad? Dice también otro texto, ¿no? ¿Por qué pones tu confianza en las riquezas? Porque en un momento le salen alas. Hoy las ves y mañana ya no las estás viendo. No, es algo muy importante, porque para ellos fue en una hora, un instante, ¿verdad? Donde de pronto cae el juicio sobre aquello que ellos pensaban que nunca les iban a arrancar, ¿verdad? Claro. Que ya había llegado el momento, aunque oyen a Dios decir, va a pasar esto, y ellos, no lo creo. Mira cómo hemos podido soportar incluso hasta estos 200 millones de demonios. No estoy tan seguro que quizá, ¿verdad? Satanás o los mismos demonios les engañan haciéndoles pensar que están de su lado o algo por el estilo. No lo sé. El engaño es terrible. El punto es que ellos no
confiaron nunca en la palabra de Dios, porque es eso, es una cuestión de fe siempre, no de evidencia, porque es evidente el ángel que rodea, son evidentes los milagros de los testigos, son evidentes las cosas que Dios está haciendo en estos 144,000, y también es evidente el engaño de Satanás, pero es una decisión siempre, ¿qué voy a creer? ¿En quién voy a confiar? Jesucristo, Dios, sigue hablando en su palabra. Sigue hablándonos y dándonos promesas maravillosas, pero cuánta gente dice, es un libro viejo, es un libro que no tiene, antiguo, que no tiene relevancia en nuestros tiempos, ¿verdad? Incluso en iglesias, tristemente, ¿verdad? Que han caído en la apostasía de cerrar la escritura y pensar que verdaderamente la autoridad del hombre o su boca tienen algo para sostener. Y eso es algo que nosotros no debemos dejar de ver, lo que está pasando, ¿verdad? En este tiempo y esta Babilonia, ¿verdad? Me gusta mucho cómo a veces estamos tan acostumbrados cuando en las películas, cuando nos mandan en las películas, nos mandan a hacer estos cortos del pasado, pero solamente Dios, que conoce el futuro, nos da cortos, pero del futuro, ¿no? Y nos hace ver lo que va a pasar y lo dice con toda claridad, ¿verdad? Y en una hora, ¿verdad? En un instante cayeron, ¿verdad? Y llega el momento en que toda su risa se cambia en llanto, en un instante, ¿verdad? Vamos a estar viendo estos en 3 grupos. Fíjate, vamos a ver, ya vimos en primer lugar los líderes, ahora vamos a ver los codiciosos, ¿verdad? Los dueños de las corporaciones, los que ahora sienten que están moviendo el mundo, ¿verdad? 5, un grupo de 10, 15 personas, puedes contarlas con las manos, ¿verdad? Gente que ha ganado toda la riqueza de este mundo son los que están moviendo esta cuestión que estamos viendo para ir al gran reset, ¿verdad? Al gran reinicio. Al gran reinicio, gracias. Fíjate, y dice el versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Así es, la fuente de su codicia, la fuente de querer más, todos los big corps, big techs, ¿verdad? Destruida su fuente de comercio por completo, ¿verdad? Eso nos habla de que en ese mismo día, todo este sistema de la economía mundial, la cual estaba como sede en Babilonia, va a parar, ¿verdad? Un alto. Así es, un alto. Hoy tenemos una cultura de codicia, en ese tiempo va a ser grotesca, ¿verdad? El consumismo en Babilonia, ¿verdad? El lugar de producto más grande que ha existido y existirá, en un instante se termina, ¿verdad? Toda esta gente que había apostado a esto, su fidelidad eterna, ¿no? Y eso también los vemos lamentando profunda, desconsolada y descontroladamente, ¿verdad? Porque esto implica llorar a gritos, ¿verdad? Porque lamentar se refiere a afligirse al punto de estar de luto. No hay más que hacer. Imagínate en ese instante. Sí, no más exceso, no más extravagancia, no más que codiciar, no más moda, no más nuevas tecnologías, no más nada. O sea, la economía realmente en alto, por Dios. Ya no tiene que ver con corporaciones ni con nada de esas cosas. Ahora tiene que ver directamente con el juicio de Dios sobre este lugar físico y geográfico. Así es. Y lo triste es que no es un llanto de arrepentimiento, no, ni es un llanto de dolor por algún ser querido o por alguna persona, es un llanto por lo que amaban, por su ídolo, ¿verdad? Y hay que ir construyendo sobre ese tema importantísimo. ¿Dónde y sobre qué estás creando tus tesoros? ¿Verdad? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿Verdad? ¿Dónde está tu pensamiento y tu corazón? ¿Por qué? Porque estos textos nos hablan mucho y el Señor nos está mostrando el futuro para decirnos, no confíes en las riquezas siendo ningunas. No permitas que tu vida se entregue a este ídolo. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. No te vayas. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo esta situación, esta Babilonia, en qué consistía. Y todavía la palabra nos la describen para que nosotros podamos identificarla y podamos también pues ver de qué es aquello que en un momento estuvo al máximo en su clima, en su máximo apogeo y esplendor, en lo cual los hombres dieron su adoración, aquello que los movió a vivir, a darle la espalda a Dios, a no tomar en cuenta nada de la justicia, de lo que Dios manifiesta como bueno y a crear su propia justicia, a crear su propia vida, su propio sistema de valores y decir, no quiero tener nada que ver con Dios, esto es mi vida, a esto yo me voy a entregar, para esto existo, para esto vivo. Eso es lo que está pasando en este momento. Fíjate lo que dice el versículo 12.
Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Así es. Estamos hablando ahorita en este momento, vamos a ver 28 categorías o artículos que abarcan las mercaderías de lo que se estaba negociando, ¿verdad? En primer lugar nos menciona estos metales preciosos como el oro y la plata, piedras preciosas, ¿verdad? De cualquier tipo, piensa en ellas, ¿verdad? Productos preciosos del mar como las perlas, lo cual nos habla de la riqueza que Babilonia va a estar usando en cuanto a joyas, relojes, todo lo que te puedas imaginar. No sé, piensa en qué cosas de lujo se venden en ese tipo de materiales. De tiendas y materiales. Bueno, en la actualidad pues podemos ver los excesos que hay en relojes, o sea, marcas de relojes que solo por la pura marca y en los metales que usan como oro y los celulares de oro con todo lo que está alrededor, o sea, te das cuenta que es una extravagancia tan grande. Estas joyas, mujeres que vemos pues con excesos de diamantes brillantes y demás joyas, ¿no? Que se ponen pues no solamente como collares, sino hasta anillos en los pies. Así es. Y lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, la vida del hombre es más valiosa, ¿verdad? Que lo que él trae puesto, dice, y eso es lo que nos dice en este capítulo cuando él dice el Señor, no se preocupen por lo que han de vestir o por lo que han de comer, no es la vida más que el alimento, no es la vida más que lo que se viste, y eso es algo que en este mundo torcido por Satanás y por nuestra naturaleza pecaminosa dejamos de ver, ¿no? Como en cierto momento es mucho más valioso eso que la vida de una misma persona, especialmente la vida de un bebé, por ejemplo, en el vientre de su madre, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que nos muestran estos valores torcidos, ¿verdad? Dándole mucho más valor a la misma tierra con todo este asunto que estamos viendo acerca del cambio climático que viene, donde todo tiene un mayor valor. El único parásito y el único que vino a destruirlo todo es el ser humano, y eso es diabólico porque Satanás quiere acabar con el ser humano, ¿no? Entonces llega el momento en el que una tortuga o sus huevitos son más importantes que un bebé en el vientre de su madre, un perrito es más importante que un bebé en el vientre de su madre, cualquier cosa que esté ahí, ¿verdad? No hay que comer, hay que morirnos de hambre, no hay que matar vacas, no hay que hacer esto, no hay que hacer otro, porque la tierra es la madre tierra, hay que adorarla, hay que rendirle culto y adoración, y nosotros no servimos para nada, somos los intrusos aquí, cuando la Biblia dice lo contrario. Esta tierra fue hecha para la gloria de Dios y con un propósito, y ese propósito fue bendecirnos a nosotros, darnos bendición de parte de Dios, aunque el ser humano pues caído lo abusó, es cierto, hay que cuidar de la tierra porque somos mayordomos de algo que no es nuestro, pero sin embargo nos damos cuenta cómo todo esto torcido sucede en ese momento. En este momento ya toda esta religión se volteó hacia allá, ¿verdad? Todo se trata de codicia, todo se trata de tener, y eso es mi vida, eso es lo que valgo lo que uso, valgo lo que tengo, valgo lo que hago, ¿verdad? No lo que soy. Una gran mentira que este mundo nos quiere, con la cual este mundo nos engaña. Sí, así es, este mundo nos engaña con todas estas cosas y tristemente vemos esto infiltrado en la iglesia. Vemos esto infiltrado en la iglesia, vemos como de pronto las personas están viendo quién tiene mejor coche y comienzan a competir. ¿Quién tiene mejores bolsas? Y comienzan a decir las que tienen las bolsas de tal marca, las que no las tienen, las que usan esta marca, las que no usan esta marca, los que tienen esta marca, los que no tienen esta marca. Qué tristeza que nosotros en la iglesia estemos metidos en ese nivel de materialismo y metidos en infiltrando y metiendo este tipo de competencia dentro de la iglesia de Cristo. Bueno, eso es parte de perder la perspectiva, ¿verdad? Y parte de dejar de entender lo que es valioso. Por eso es importante estar en la palabra para que Él nos diga lo que es valioso y cerrar la nos lo esté recordando, ¿verdad? Cerrar la escritura y resumir la escritura a las bendiciones materiales que este mundo nos da, cuando Cristo nos habla de bendiciones espirituales. Así es, por eso es importante mantener la palabra abierta, mantenernos
humildes, pero en el sentido de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Como dice, lo hemos repetido en otras ocasiones, lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Llegó el momento en los tiempos de Jesucristo que lo mismo pasó, se burlaban de Jesús cuando Jesús les hablaba de estas cosas, dice, porque ellos eran avaros en su corazón, ¿verdad? Y cuando Jesús les hablaba de estas cosas, ellos solamente estaban pensando en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y como bien dices, la iglesia tenemos que ser muy cuidadosos, cada quien sabe delante de Dios, ¿verdad? Claro. Lo que hace, pero la iglesia es un lugar precisamente para exaltar a Jesucristo, no para exaltar a Baal, los deseos de este mundo, ¿verdad? Y es algo que nosotros cultivamos, porque, bueno, eso se refleja en la iglesia, pero realmente es algo que alguien puede vivir en su vida diaria y algo que tiene arraigado en su corazón el amor por este mundo, ¿no? Y es lo que estamos viendo en este momento con respecto a Babilonia, ¿no? Con respecto a Babilonia vemos toda esta oro, plata, piedras preciosas, lo mismo con las telas preciosas, ¿verdad? Ahora que estás hablando también de bolsas y esto, telas caras como lino fino, púrpura, ropa designada para reyes, ¿verdad? Lo que es la púrpura, la seda, ¿verdad? Rojo escarlata, el comercio, nos está hablando del comercio de la moda, ¿verdad? ¿Qué te pones, verdad? ¿Qué usas? Lo más costoso, lo más caro de lo más caro. Volvemos al mismo punto, ¿verdad? Hemos llegado al punto en que una camisa es más cara que la vida de una persona, claro. ¿Verdad? El ponerte cierta marca, ¿verdad? Vale la pena que yo deje abandonada a mi familia, a mi esposo, mis hijos, para alcanzar mis sueños. ¿Y cuáles son mis sueños? Caras, camisas caras, ¿verdad? Tenis caras. No solamente eso, fama, que todos me adoren, vean que soy lo máximo, ¿verdad? El mismo punto, una y otra vez estamos llegando a esta misma parte de los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Porque realmente es donde están nuestros ídolos y está esta parte de nuestra batalla en cuanto a la fe, ¿verdad? ¿Qué vamos a creer que nos va a dar esa satisfacción, eso sentirnos completos, llenos, ¿verdad? Es que yo ya lo logré, estoy bien, porque tengo lo que necesitaba. ¿Quién es? ¿Qué es aquello que te va a hacer sentir así? Si no es Dios, son los deseos del mundo, ¿verdad? Y entonces te van a dejar así, ¿verdad? Así como el que muere, ¿verdad? Que en un momento, como dice la Biblia, no se lleva nada, llega desnudo, se va desnudo, ¿verdad? Se va desnudo y finalmente en su tumba no hay nada. No hay nada más que los restos de un cuerpo, ¿verdad? Que un día tuvo el alma de una persona, que realmente es lo más importante, ¿verdad? Cuánto la gente... Si me gusta mucho esta ilustración que pone el Ray Comfort acerca de por cuánto venderías un ojo, ¿no? Ojo. Pues por $1 millón. ¿Por cuánto venderías 2 ojos? Por 10 millones, por 200 millones. Y la gente dice, no, pues no, eso sí no los vendía. Claro, y dice, si para ti son tan valiosos los ojos, que son las ventanas del alma, ¿cuánto más tu alma, ¿no? ¿Dónde va a estar tu alma cuando mueras, cuando vayas al cielo, cuando estés frente a Dios, ¿verdad? Cuando estés frente a Dios dando cuentas. Esto es importantísimo para entender el valor de las cosas y entenderlo una vez más. ¿Dónde estás invirtiendo tu vida? ¿En qué estás invirtiendo? ¿Detrás de qué conejo vas? ¿Verdad? ¿Detrás de qué meta estás yendo? Fíjate lo que nos está revelando el Señor. Ahora fíjate, no solamente telas preciosas y caras, dice madera olorosa, objetos de marfil, maderas preciosas, cobre, hierro, mármol, ¿verdad? Este lujo con el cual estaba construida esta ciudad. Oh, cuánto yo quisiera tener esta casa. Y bueno, se siente muy padre, ¿no? De pronto ver una casa arreglada, muy bonita y todo esto. Pero todo eso es pasajero al final. Sí, en un abrir y cerrar de ojos. Mira lo que le pasó a toda esta ciudad en una hora. Imagínate, en una hora cuando el Señor despliegue los cielos como un papel, ¿no? Así será. Y mucho lo vemos en este país, ¿no? Que trajeron un árbol y les costó quién sabe cuántos cientos de miles de dólares, o que hicieron la casa de quién sabe qué tipo de madera, o hicieron esto, aquello. Nosotros debemos ser cuidadosos con estas cosas. Si el Señor nos quiere bendecir, bien, ¿verdad? Pero es con un propósito, y sabemos que simplemente somos mayordomos de lo que el Señor nos quiera dar. ¿Por qué? Porque no es un pecado tener, porque Dios a quien quiere bendice, ¿verdad? Ahora el que más tiene, más responsabilidad tiene de cómo lo vende y de cómo lo usa y qué cuentas va a traer a su creador, ¿verdad? Porque ese no es el problema es el amor al dinero, el problema es el amor a las cosas de este mundo, el problema es el pretender encontrar la felicidad con un Dios falso. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos avanzando en este texto
de la gran Babilonia, ¿verdad? Lo que representa. ¿A qué nos ha mandado el Señor? Porque yo no quiero llevarte al punto de decir que si tú estás siendo diligente en tu trabajo, responsable, trabajando, haciendo cosas, si el Señor te ha provisto de un degree o de una carrera, ¿verdad? Si el Señor te ha provisto de una empresa, si el Señor te ha dado cosas buenas, bueno, recíbelas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son bendición de parte de Dios. Dios sabe a quién le da. En este sentido sí no es equitativo el Señor, porque a unos da más, a otros da menos, ¿verdad? Pero a cada uno de nosotros, según lo que nos da, nos va a pedir cuentas. Y nosotros, una vez más, recordarte, eso que tienes, eso que el Señor te ha dado, no es tuyo. Eres mayordomo de lo que el Señor te ha dado. Cuidado con el engaño de este mundo. ¿Por qué te puedo decir con toda seguridad que no es tuyo? Porque tú puedes hacer un testamento al final, pero de todos modos tú no te vas a llevar nada, y con los que se queden con eso acá son otras personas, van a disponer de eso, van a hacer lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, verdad? Aún en estos tiempos difíciles que se avecinan, el Señor no nos manda a la autopreservación, el Señor no nos manda a estar amando las cosas de este mundo y a pretender hacer un Dios de ellas. El Señor nos manda en todo tiempo a buscar el reino de Dios y su justicia divina. Eso es lo que el Señor nos llama, predicar el Evangelio, serle agradables, serle fieles, tomar todo lo que tenemos con el propósito correcto, haciendo tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen y ladrones no minan ni hurtan. Nos toca ser sabios y con lo que Dios nos ha dado, con nuestros talentos, con nuestra familia, con la economía que Él nos ha dado, ¿cómo vamos a glorificar a Dios? Y no solamente estoy hablando de diezmos u ofrendas, que es una parte importante para que tengas finanzas sanas, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que todo lo que eres, todo lo que tienes, le pertenece al Señor. Y un día vas a ser traído a cuentas y se te va a preguntar qué hiciste con esos talentos. Quizá te dio 2, quizá te dio 5, quizá te dio 10, quizá te dio 1, quizá te dio 3, quizá te dio 5. Tienes que recordar estas cosas y que puedas recibir de parte de Dios el escuchar: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, si tú no estás en Cristo, si tú nunca has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, de ahí tienes que comenzar, porque todos venimos de ese punto. En algún momento la luz de Jesucristo nos alumbró. En algún momento Jesucristo nos dio vida y nos hizo entender quiénes en realidad éramos. Veníamos también conformados a este mundo, muertos en delitos y pecados, pensando que éramos dioses, pensando que todo se trataba de nosotros, pensando que la vida se trataba precisamente de eso, de cuánto tienes, cuánto vales, cuánto has alcanzado, cuánto has logrado, cuánto vales, ¿verdad? De cuánto placer te puedes dar, qué tan feliz eres. Y nosotros hemos visto lo que dice la palabra de Dios: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la palabra de Dios nos dice que en esto consiste la vida eterna, dijo Jesucristo. En esto consiste la vida feliz, en que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo a quien has enviado. Y esa es mi pregunta para ti: ¿le conoces? Porque fuera de Él jamás vas a encontrar plenitud, jamás te vas a hallar saciado. Él es el agua de vida, la fuente de vida. Él es la fuente de toda bendición. Y no estoy hablando de las bendiciones como este mundo las da, sino las bendiciones eternas de Dios, esa capacidad de disfrutar la vida, ¿verdad? Como dice, mejor una casa donde hay paz que donde hay buey engordado, ¿verdad? Donde hay frijolitos. O puede haber buey engordado, puede haber todas estas cosas, pero con la bendición de Dios es con lo que tú puedes vivir esta vida llena. Ahora te voy a decir algo: el problema es que no solamente está en una vida vacía, sino que cuando todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, ese es el problema, que la paga del pecado es muerte. Que si el día de hoy 150,000 personas mueren diariamente, si el día de hoy el Señor te llamara a cuentas, ¿dónde quedarías? ¿Tienes un abogado? Ese es el punto. Y hoy te quiero invitar a que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque la única manera de hallar salvación, la única manera de reconciliarte con Dios, la única manera de no estar condenado y de no ir al infierno es a través de un sustituto. Porque Dios exige perfección. Dios exige que nunca hayas pecado, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, y eso es imposible. Hay alguien que sí lo hizo, y ese es Jesucristo. Y Él fue a la cruz del Calvario. Fue a morir por nosotros, se hizo hombre como uno de nosotros, para que nosotros, al creer en Él, al dejar de confiar en nuestra religión, dejar de confiar en nuestra religiosidad, en nuestras filosofías, en nuestras capacidades, en nuestra autosuficiencia, y decir: Señor, no puedo hacer nada por mí.
tú lo hiciste todo por mí en la cruz del Calvario. Creo que tú moriste, resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre. Si tú crees esto y le reconoces como Señor y te rindes delante de Él, le das la vuelta a tu vida, le dejas de huir de Dios y abandonas tus pecados y tu maldad y dejas que Él haga una persona nueva de ti, puedes ser salvo y tener vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. No verá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hazle a Jesucristo el Señor de tu vida el día de hoy. Dile, Señor, este día me entrego a ti. Este día te hago el Señor de mi vida. Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname por haber huido de ti, por haber creído que yo era autosuficiente. No, Señor. Yo reconozco que el único sacrificio que tú aceptas es el de Jesucristo, quien murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Te entrego mi vida, Señor. Te hago el Señor y el Rey de mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, acompañada de confianza en los méritos de Jesucristo, tienes un abogado, estás siendo trasladado de tinieblas a luz admirable. La luz de Jesucristo está ahora en tu corazón y necesitas 3 cosas para poder caminar en la dirección contraria. La primera es tener una relación con Dios a través de su palabra. Lee la Biblia, comienza un libro completo, comienza un evangelio. El evangelio de Lucas tiene una riqueza enorme. Ahí está toda la historia de Jesucristo. Ahí puedes saber qué pasó antes de que Él naciera, toda su vida, su muerte, su resurrección, qué sucedió con los primeros creyentes. Ve a este evangelio, léelo, pídele a Dios que te ilumine, que tú puedas entender. Recuerda, no estamos solos, Él dejó su Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad. Una relación de oración. Conforme vayas leyendo, comienza a orar cosas que te gusten, óralas para ti. Deja de centrarte en los demás, céntrate en tu relación, tu corazón con Dios, en su palabra, y mantén una relación con su iglesia. Congrégate, esto es importantísimo. Sé fiel a la palabra de Dios, sé fiel en congregarte. Ven a la comunión de los santos. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1 en punto de la tarde. Miércoles, jóvenes de 12 a 17 años, 6:30 de la tarde. Este jueves tenemos oración, así es de que te esperamos, 7:30 en punto. Viernes, las noches de discipulado. El tema es matrimonios y estamos en la tercera clase. Así es de que, por favor, ven, acompáñanos a las noches de discipulado y te damos las gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos siguen a través de la página. Recuerda, tenemos una página, ccmemphis.org, 2 Cs, ccmemphis.org. Ahí está las predicaciones de cada domingo, verso por verso, libro por libro, todo el consejo de Dios. Y tenemos también nuestro canal en YouTube. Si tú te perdiste de alguno de estos programas, puedes suscribirte, poner la campanita. Calvary Compañerismo Cristiano, ahí está todos los programas de Esenciales, Creciendo en la Gracia, la predicación de los domingos. También tenemos todo el material de matrimonios. Ahí puedes venir, escuchar, edificar tu vida a través de la palabra de Dios. Y bueno, pues gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. ¿Verdades que permanecen que hemos aprendido? Así es. Una vez más, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre del mundo. No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Es importantísimo que recuerdes esto. Importantísimo que hagas un inventario en dónde estás planteando tu vida. ¿A qué le estás apostando? Así como esta gente, recuerda, quedaron en miseria. En un instante, en una hora llegó su fin. No dejemos que este mundo nos atrape con sus deseos. Entreguémosle nuestras vidas y caminemos en aquello que el Señor ama, en aquello que el Señor manifiesta como valioso, en verdad, nuestras almas, nuestras vidas, nuestras relaciones, la piedad, lo que es bueno, porque ahí está la vida en abundancia, ahí. Sí, así es, verdades que permanecen, no tengamos una lealtad dividida, manténlo, medítalo, óralo, pídele al Señor que te abra los ojos del corazón y que puedas abrazar estas verdades que permanecen. Así es, te dejamos en buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.